¿Cómo está la economía? ¿Cómo estamos? Y estamos como ese nadador que está en el medio del río, dejó la orilla atrás y ya está muy cansado y da brazadas al aire casi para poder llegar a la otra orilla. La buena noticia es que el nadador, que somos todos nosotros, no nos hundimos, que la corriente nos va llevando hasta la otra orilla es el 10 de diciembre de este año, pero mientras tanto solo flotamos. Solo flotamos. Solo flotamos y bueno, lo que nos va a quedar para después del 10 de diciembre es, bueno, cómo le damos comida, cómo hacemos que el nadador se vuelva a poner de pie, y eso se requiere un plan de estabilización, un plan realmente serio que baje la inflación y un programa de modernización de las estructuras productivas que ponga en crecimiento nuestra economía. El gobierno o el presidente dio una orden, que el dólar no se mueva, que no haga olas. De acá a octubre, tranquilo. ¿Por qué tuvo este salto ahora? Pasa que uno no puede tener, Eduardo, el tipo de cambio estancado y la inflación en un 3,5%. Los costos mismos en dólares cada vez se hacen más caros. Y usted observe que en octubre del año pasado teníamos el tipo de cambio a 40 y recién la semana pasada volvió a cruzar la línea de los 40. Es decir que... Estuvo cerca de 43. Exactamente, pero durante 5 meses, con una inflación promedio del 3,5%, el tipo de cambio estuvo inclusive para abajo, con lo cual usted invitó también a que hubiera capitales especulativos, a que vinieran a la Argentina, tomaran ganancias de corto plazo. Entonces, si se quiere mantener estabilidad del tipo de cambio, lo que hay que hacer es, obviamente, bajar la inflación. Pero si no puede bajar la inflación, el tipo de cambio no lo puede atrasar. ¿Y cómo se hace para bajar la inflación? ¿Por qué el gobierno no puede? Bueno, porque no quiere, no, está atado a está atado a un programa de emergencia. Yo lo llamo el Plan Llegar. El Plan es llegar hasta las elecciones y lo que busca es simplemente pagar las deudas, es decir, hacer que Argentina no caiga en cesación de pagos, no quede fuera del mundo, y si puede, calmar el dólar. No tiene otro objetivo ese plan que... El único. El único. No hay plan económico, hay plan llegar nada más. Hay plan llegar, hay plan de emergencia, si usted quiere, que es, bueno, lleguemos hasta el final de las elecciones, pero, digamos, un plan de estabilización en serio lo que debe hacer es generar que todas las variables que maneja el ministro de Hacienda, el gobierno, que es el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, las políticas de ingresos, lo que paga el sector público a sus empleados, a los jubilados, a los que reciben los planes sociales, que todo vaya en una misma dirección y con un programa de 4 o 5 años. Lo pongo en números, Eduardo. Si usted el año que viene quiere tener un 20% de inflación en el año, esto no sale mágicamente porque lo digo, por voluntarismo, porque me piace. No, esto sale porque usted hace que el gasto público, la recaudación, las variables que acabo de enumerar, todas crezcan y converjan hacia un 20%. Y en el 2021 tiene que hacer que crezcan a un 15%. Y en el 2022 a un 10%. Esa es la manera consistente de bajar la tasa de inflación y no solamente con un solo instrumento. Acá han creído que solamente con el apretón monetario y solamente con la tasa de interés... Es lo que llama Melconian la política esta picapiedra. Claro, es decir, también digamos, lo que marca Carlos es la modestia que tiene el plan económico. O sea, de lo único que se ocupan es de la tasa y del dólar, punto. Claro, bueno, y la tasa del dólar... Y cuando el dólar sube, le pegan con la tasa. La tasa, exactamente. Y bueno, lo que hace eso es, no hablamos todavía nada de la economía real, pero sube la tasa, cae la creación de empleo, cae la producción, la economía continúa en recesión y por lo tanto pone de manifiesto también que no solo necesita bajar la inflación, sino que necesita volver a crecer. Usted que habla con gente de afuera, con mercados externos, ¿qué dicen? ¿Qué vende la República Argentina? Hoy por hoy es esperar hasta que aclare. Lo que te dice cualquier inversor financiero y también, salvo en el sector energético, que todavía hay interés por lo que está ocurriendo en la Argentina, tanto en energías tradicionales como no tradicionales, pero salvo en ese sector yo no escucho ningún llamado y mire, como usted sabe, la semana pasada estuve en Estados Unidos, hablé de toda América Latina, de mercados emergentes, muchísimas preguntas me hicieron sobre México, muchísimas preguntas sobre Brasil, nada sobre Argentina. Nada. Cuando yo quise hablar sobre Argentina me dijeron, vuelva el 10 de diciembre y ahí le hablamos. ¿Y allí afuera qué descuentan? ¿Que vuelve a ganar Macri o tienen miedo? No, en realidad hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre tanto en términos de Cristina como en términos también de Macri. De Cristina saben que volver al pasado sería
dramático para la Argentina, pero de Macri también se sabe que en estos 4 años no ha podido resolver los problemas de fondo. Por lo tanto, el factor de riesgo, y yo creo que lo importante en la campaña electoral es que se pueda debatir, no con eslogans, Eduardo, futuro versus pasado. Bueno, ¿qué quiere decir? Aparte de eso es cómo vamos a resolver. Recién nosotros esbozamos cómo hay que resolver el problema de inflación. Bueno, este tipo de debates creo que son útiles para darle certidumbre hacia adelante a los argentinos y a los que nos están mirando. Inflación de febrero, ¿más cerca de 3 o más cerca de 4? 3,5, 3,6 va a estar la proyección que hacemos en nuestro equipo de Fundación Capital. Hoy hablábamos con Ecolatina, ¿no? Con el titular y con uno de los directores y nos decía 3,7 o 3,7. Así que más o menos. Sí, estamos todos apuntando a ese nivel. Una inflación que va a seguir alta también hasta los meses de julio, por lo menos. ¿Hasta julio? Sí, porque tenés aumentos de tarifas todavía, de gas, combustibles, subtes en los meses de abril y de mayo todavía pendientes, con lo cual nuestra proyección es que la tasa de inflación se queda en aproximadamente 3% y va lentamente bajando hacia un 2% en el mes de julio, y eso es lo que va a proyectar después hacia fin de año. Ahora, Martín, cuando uno mira lo que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? Digamos, dudando un poco del plan Llegar en cierta medida, porque uno dice, está subiendo tarifas, está subiendo nafta, está bajando el déficit, 2 puntos el PBI o 2,5 puntos el PBI. O sea, digamos, está tomando medidas como, casi te diría, hasta no queriendo ganar las elecciones parecidas, porque, digamos, generan el rechazo de toda la sociedad. Sí. ¿Cómo ves eso con lo que vos decís del plan Llegar? Porque en realidad lo que pasa es que ellos subordinaron todos los objetivos a cumplir con el pago de deuda. Entonces dijeron, ¿de qué manera conseguimos la plata como para poder cumplir nuestros compromisos? Como vos sabés, 57.000 millones de dólares, 22.000 que van a venir este año. Bueno, el fondo les pidió déficit cero. Entonces están haciendo todo eso para cumplir solamente los compromisos externos. Otra cosa no le quedaba hacer, digamos, ¿no? Yo creo que se apuraron. Digo, está bien que ahora estamos hablando, yo lo dije en su momento, pero creo que hay que mirar para adelante. Pero si vos mirás lo que ha pasado con el fenómeno tasas de interés en el mundo, todo el mundo el año pasado, los funcionarios compraban el argumento de que iban a subir las tasas de interés en el mundo. Yo les decía muchas veces, muchachos, no confundan un fenómeno que puede ser transitorio con lo permanente. Y si no conoces el fenómeno, no tomes decisiones permanentes antes de ver la profundidad. Bueno, las tasas de interés no subieron al infinito. Las tasas de interés en Estados Unidos hoy están más bajas de lo que estaba el año pasado. Y este año probablemente no crezcan. Y lo que estamos viendo es muchos países emergentes que hoy se están financiando en el mercado internacional, el mercado voluntario de capitales. Por lo tanto, mi visión es que hubo inexperiencia allí, pero de todas maneras, también vos dijiste algo importante y cuidado, el déficit, hay que ver si lo cumplen. Esta idea de bajar casi 2,5 puntos, hoy está bastante en duda. ¿Por qué? Porque la recaudación está creciendo menos. ¿Por qué crece menos la recaudación? Se recauda menos IVA. ¿Por qué? Porque se vende menos. Claro. Se recauda menos impuesto a las ganancias, porque a las empresas le va peor. Entonces, la proyección que tenía el gobierno, aún está cayendo la recaudación en términos reales. Con lo cual, aún el objetivo de déficit cero va a ser complejo de cumplir. Martín. Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va, Martín? Muy bien. Contás que, a ver, se dice que Macri le ha pedido a Duhovne llegar. Cristina le pidió a Kicillof llegar. Y los dos terminaron... Eso terminó mal. Lo que vino después fue muy malo. Es decir, o quedó en una situación muy mala el país. ¿Hay similitudes de un plan Llegar con otro plan Llegar o no? Me parece que las circunstancias son distintas. En este caso, Cristina lo que pasó es que se gastó todas las alcancías. Se patinó todas las cajas. Con populismo. Exactamente. Empezó a regaló las reservas del Banco Más la Central. corrupción, el robo y todo eso. Todo eso y dejó un zafarrancho. Y Macri se gastó el crédito internacional. Con lo cual le quedó ir al Fondo Monetario. Esta idea de, bueno, vamos al Fondo Monetario para cumplir y después veamos de resolver los problemas de fondo, que tendrá que ver si la Argentina y el próximo gobierno, sea quien sea, tiene capacidad de hacer acuerdos profundos, porque cuando uno habla de modernizar la economía, de modernizar el sistema tributario, necesita apoyos que van más allá del oficialismo, la oposición. Si Argentina no genera a que el próximo equipo económico no tenga también un profundo respaldo político, no se van a poder hacer las cosas que necesitamos para que Argentina vuelva a crecer. Sí, claro, claro. Ahora, escuché
muy bien lo que usted relata acerca de, bueno, hay que bajar la inflación, bajar la recesión, bajar las tasas, bajar el dólar o contenerlo. Ahora, ¿cómo? Si usted fuera el ministro de Economía, si usted fuera el Duhovne, no sé si de este gobierno o de otro gobierno, No, mire, yo ya hice, ¿qué haría? ¿Cómo se hace? Yo hice mis aportes al sector público y lo que uno puede es contribuir o colaborar, o cuando uno tiene una charla con un ministro, decirle, mire, mi visión es que tendrían que trabajar por este lado. Bueno, en principio hablamos de cómo se baja la inflación hace un instante, un programa de convergencia que balice las principales botones que tiene el gobierno. Cuando usted hace política económica es como si juega al dominó. Uno no puede mover una ficha Totalmente. y pensar que el resto de la ficha... Usted sube impuestos... O a los platitos chinos. Exactamente. Pero usted Hace eso sube con el impuestos, uno. Eduardo, y tiene impacto sobre el consumo, sobre la inversión, sobre las exportaciones. Es dinámico todo esto. Entonces uno tiene que tener una visión de equilibrio general. No puede pensar que la economía son silos de cereales, que cada uno son independientes y ninguno se mueve al contrario. Entonces, le hablé primero de un programa de estabilización donde converjan todos los botones que tiene el sector público, todas las variables. Usted me habla del tema de crecimiento. Bueno, Argentina necesita transformar, necesita modernizar sus estructuras productivas, necesita claramente, decíamos hace un instante, una reforma tributaria, que significa ampliar la base de tributación, sacar a la cantidad de argentinos que hay en la informalidad, pero también bajar el nivel de impuestos que hay, porque es insoportable. los que pagamos impuestos tenemos todos incentivos para no invertir. ¿Por qué no se invierte más en investigación y desarrollo? ¿Qué es lo que hace que un país vaya adelante cuando sus productos son distintos? ¿Por qué no hay incentivos para la inversión en capacitación de los trabajadores? Bueno, esos son los programas que debemos poner en la práctica para que Argentina vuelva a crecer. Gracias, Martín. Eduardo, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Gracias, como Gracias. siempre. Un gusto al equipo.